Aquella noche, Isabel no respiraba, flotaba. Había soñado con ese momento desde hacía meses, o quizás desde siempre. El sonido del piano acariciando el aire, las luces cálidas proyectadas con elegancia sobre los muros de piedra blanca, el aroma a rosas frescas y velas de almizcle. Una celebración de lujo, sofisticada hasta en los cubiertos de oro alquilados especialmente para la ocasión. Todo era perfecto, todo hablaba de una mujer que lo había dado todo, incluso más de lo que tenía. Isabel había pedido un préstamo secreto para cubrir los gastos del cumpleaños número 40 de Alejandro, porque él merecía lo mejor. Al menos, eso pensaba ella. Vestía un vestido de seda azul medianoche que realzaba su figura con una elegancia discreta. Se movía entre los invitados como una anfitriona de abolengo, sonriendo, preguntando si estaban cómodos, si habían probado los vinos franceses de la mesa de cata. Nadie imaginaba el peso que llevaba en los hombros, el estrés financiero, las noches sin dormir diseñando cada detalle, el miedo silencioso de no ser suficiente. Pero ella lo hizo. Transformó su hogar en un palacio y su vida, por una noche, en un cuento de hadas. Solo que Alejandro, su príncipe encantado, parecía haber olvidado su papel. Él llegó tarde, y aunque se disculpó con una sonrisa forzada, no la miró a los ojos. Isabel sintió un frío subirle por la espalda cuando intentó ajustar su corbata y él apartó el cuello como si la tela le quemara. Durante la cena, apenas habló con ella. Se dedicó a sus socios, a bromear con sus amigos de negocios sobre inversiones, criptomonedas y el nuevo auto deportivo que quería importar. Cada vez que Isabel lo escuchaba decir, mi patrimonio creció un 30% este trimestre, tragaba saliva, porque en realidad, parte de ese crecimiento era gracias a ella, a sus sacrificios invisibles. Los invitados no notaban nada, claro. Para ellos, Alejandro era el perfecto millonario exitoso, el hombre de negocios que tenía a la mujer ideal, una fiesta de alta gama y un porvenir asegurado. Isabel mantenía el rostro sereno, pero sus dedos se crispaban al cerrar las manos. En un momento, una de sus mejores amigas, Rebeca, le susurró al oído, «Te ves radiante. Debes ser el amor». Isabel sonrió con los labios, pero su mirada ya no brillaba. Había algo quebrado en su interior. Una pequeña grieta que nadie más podía ver, todavía. Cuando llegó la hora del brindis, todos esperaban que Alejandro dijera unas palabras, que hablara de su esposa, del esfuerzo, del amor que los unía desde hace tantos años. Pero él se levantó, alzó la copa y soltó un gracias por venir. Salud. Nada más. Ni una mención a Isabel. Ni una palabra de gratitud. Ni siquiera la tocó. Fue como si ella no existiera. Los aplausos tímidos llenaron el silencio incómodo, y ella fingió reír, como si aquel desprecio público no la hubiese destruido en 1000 pedazos. Poco después del brindis, Alejandro atendió una llamada. Se alejó hacia el jardín con el celular pegado a la oreja y el ceño fruncido. Isabel lo siguió con la mirada, fingiendo que conversaba con unos primos lejanos. Él caminaba con prisa, murmuraba con un tono diferente. No era trabajo, no era familia, era otra cosa. Isabel no lo sabía con certeza, pero algo dentro de ella le gritaba que esa llamada era una fractura definitiva. Y aún así, no se movió. Se quedó en su lugar, sonriendo como una muñeca de porcelana. Cuando regresó, Alejandro dijo que debía irse temprano, que al día siguiente tenía una reunión importante con un grupo de inversores internacionales. Isabel, todavía sosteniendo su copa de champaña sin burbujas, solo asintió. Claro, amor. Descansa. Él se fue sin besarla, sin tomarse una foto juntos, sin agradecer públicamente lo que ella había hecho. Aquella noche, Isabel se convirtió en una sombra entre los brillos de su propia fiesta. Sus tacones altos comenzaron a dolerle, no por el diseño, sino por el vacío que sentía en el pecho. Los últimos invitados se despidieron con elogios. Ha sido una noche increíble, Isabel. De verdad, no sé cómo lo lograste. Y ella asentía, agradecía, prometía enviar las recetas del catering. Pero en cuanto la puerta se cerró detrás del último coche de lujo que abandonó su entrada, soltó la copa sobre la mesa y caminó descalza hasta la cocina. Allí, entre los restos del pastel y las flores marchitas, se dejó caer en una silla. Sus ojos se nublaron. No lloraba, no todavía. Solo respiraba entrecortado, como quien no entiende si está triste o simplemente vacía. Abrió el refrigerador y sacó una botella de vino que había reservado solo para ellos dos.
La miró por un instante, como si se tratara de una reliquia de otro tiempo, y la dejó sobre la encimera sin abrir. Subió a su habitación, se quitó vestido con delicadeza y lo dejó colgado, impecable, como si todavía guardara la esperanza de usarlo de nuevo. Cuando se miró al espejo, no vio una mujer feliz. Vio una esposa ignorada, una inversión emocional sin retorno, un lujo desvalorizado. Se metió en la cama sin maquillaje, sin hablar, sin encender el teléfono. Pero no durmió. Cada segundo que pasaba, su mente repasaba a Alejandro, sus gestos, su mirada distante, su ausencia emocional. Había algo que no cuadraba, algo que iba más allá del cansancio o del estrés laboral. Y aunque aún no tenía pruebas, la sospecha se alojó en su pecho como una espina. Quizás solo era una intuición, una corazonada de mujer, pero era suficiente para no cerrar los ojos en paz. La mañana comenzó con el olor agrio de las copas vacías y las flores caídas. Isabel despertó temprano, más por la ansiedad que por costumbre. La casa parecía una resaca de lujo, platos apilados, velas derretidas, servilletas de lino usadas como papel cualquiera. Se puso una bata blanca, se recogió el cabello en un moño improvisado y comenzó a ordenar. No quería pensar, solo moverse. Limpiar era más fácil que sentir. Pero en uno de los bolsillos del saco de Alejandro, encontró algo que la detuvo en seco. Una hoja impresa con el logo del Hotel Mirador. Confirmación de reserva para el día de hoy, con desayuno incluido. Isabel sintió una punzada en el estómago. No dijo nada. Esperó a que él bajara, ya duchado, ya vestido, con ese aire ejecutivo que tanto le gustaba exhibir. Cuando la vio en la cocina, fingió una sonrisa. Tengo una reunión en el centro. Podríamos almorzar más tarde, sí. Ella, que podía haber mostrado el papel, lo guardó. Le sostuvo la mirada con una serenidad casi teatral. Claro, amor, que te vaya bien. Él le dio un beso en la frente, ni siquiera rozó sus labios. Salió con prisa, y ella lo siguió. Ni siquiera se permitió el temblor. Solo caminó hasta el coche como si fuera otra mañana cualquiera. Condujo a distancia, con el corazón en un puño. El tráfico era un ruido de fondo que apenas registraba. Lo vio estacionar frente al Hotel Mirador, uno de esos lugares que aparecían en revistas de estilo, con mármol italiano en el lobby y servicio exclusivo para clientes de alta gama. Observó desde la esquina, con las manos sudadas sobre el volante. Y entonces ocurrió. Una joven rubia, alta, perfectamente maquillada a pesar de ser apenas media mañana, apareció en la acera y se acercó a Alejandro como si el tiempo se detuviera. Él la tomó por la cintura con una familiaridad que heló la sangre de Isabel. Ella no gritó, no bajó del coche, solo miró. La forma en que él le tocó el rostro, como la ayudó a entrar al hotel, ese susurro en la oreja que arrancó una risa a la rubia. Se llamaba Clara. Aunque Isabel aún no sabía su nombre, ya la odiaba con todo el cuerpo. Porque ella, esa mujer joven, segura, descaradamente confiada, era todo lo contrario a lo que Isabel se sentía en ese instante. Invisible. El coche temblaba levemente con el paso de los camiones, pero el mundo de Isabel se había congelado allí. Regresó a casa como un autómata. Se sentó en el borde de la cama, sin quitarse el abrigo. El espejo frente a ella devolvía la imagen de una mujer que ya no reconocía. Lo que había visto era imposible de justificar. Alejandro no estaba estresado, ni confundido. Estaba enamorado de otra, o al menos, entusiasmado. Y había tenido el descaro de dormir en su cama, de recibir una fiesta millonaria, de brindar frente a 80 personas con una frialdad que ahora cobraba todo su sentido. La traición no solo era real, era reciente. Pasaron horas antes de que pudiera levantarse, pero cuando lo hizo, no fue para llorar, fue para pensar. Encendió su computadora y comenzó a buscar. Hotel Mirador. Opiniones, ubicación, servicios. Clara. ¿Podía encontrarla? Abrió las redes sociales de Alejandro. No era muy activo, pero había fotos de reuniones, de eventos, de cócteles donde quizás ella apareciera. Cada clic era una puñalada, pero también una confirmación. A veces, el dolor no viene con lágrimas, sino con datos, con pruebas. Cuando regresó esa noche, dijo que la reunión había sido larga. Se duchó, se sirvió una copa de vino y se sentó en el sillón con su celular. Isabel lo observaba desde el umbral de la cocina. ¿Cómo fue todo?, preguntó, suave. Pesado. Mucha estrategia, proyecciones, números. Pero bien.
Ella sonrió y volvió a la cocina. Por dentro, solo quedaban cenizas. Pero por fuera, se estaba convirtiendo en mármol. Ya no era la esposa enamorada. Era una mujer en modo observación. Durante la madrugada, se levantó en silencio. Buscó el papel de la reserva y lo volvió a leer, palabra por palabra. ¿Había sido siempre así? ¿Y ella no lo vio? ¿O esa joven era una novedad reciente? No importaba. Lo cierto era que Alejandro había cruzado una línea. Y ahora, todo lo que Isabel había dado se sentía como una inversión que había perdido su valor. Había apostado su patrimonio emocional por un hombre que tenía reservas de hotel a escondidas. Eso lo cambiaba todo. Se levantó con una idea fija. No le preguntaría nada. No le daría el privilegio de negarlo. Haría lo mismo que él. Actuaría como si nada. Sería la esposa ejemplar, la que sonríe, la que cocina y atiende. Pero observaría. Recogería pistas, comportamientos, gestos. Su silencio sería su mejor estrategia. No por cobardía, sino por precisión. Isabel entendió que no se trata solo de descubrir una verdad. Se trata de decidir qué hacer con ella. Y esa decisión no se toma con el corazón en carne viva. El primer paso estaba dado. Ya no había inocencia. Solo un presentimiento hecho imagen. Clara existía. Y Alejandro la amaba. O al menos, la deseaba lo suficiente como para pagar un hotel de lujo y mentirle en la cara. Isabel no sabía aún cuál sería el final de todo esto. Pero una cosa era segura. No sería ella quien lo perdiera todo. Esa mañana siguiente, en silencio, se prometió no ser víctima. No otra vez. El silencio puede ser un refugio, pero también un fuego lento que devora por dentro. Isabel decidió no hablar. Ni una palabra sobre el hotel, ni una insinuación, ni un reproche. La mañana siguiente fue casi idéntica a cualquier otra. Café recién hecho, tostadas, el sonido de las noticias de fondo. Alejandro se comportaba con su habitual calma ejecutiva, revisando correos, comentando sobre una reunión con sus socios de inversiones en bienes raíces. Isabel asentía con la cabeza, sonreía con la boca, pero mantenía el alma a raya. Y mientras él hablaba de patrimonio y cifras, ella solo escuchaba el latido en su pecho gritar, traidor. La primera cosa que hizo ese día fue cambiar las contraseñas del correo familiar. No dijo nada, solo lo hizo. Luego accedió a los movimientos bancarios. Durante años, había delegado todo en Alejandro. Las cuentas, los pagos, incluso las decisiones sobre inversiones. Pero esa mañana algo cambió. Su rol de esposa confiada se transformó en una investigadora minuciosa. Cada transacción era un suspiro contenido. Restaurantes caros en días laborables, compras en boutiques de lujo que ella nunca pisó, gastos repetidos en el Hotel Mirador. No eran errores, eran rastros. Cada clic le robaba un poco más de aire, pero también la fortalecía. No lloraba, porque el llanto habría sido un lujo emocional que no podía permitirse todavía. En cambio, se puso a organizar las capturas de pantalla en carpetas con fechas. El silencio seguía intacto, pero el dolor comenzaba a estructurarse como un plan. Isabel no era ingenua. Sabía que un escándalo mal manejado podía arruinar reputaciones, no solo la de Alejandro, sino la suya también. Ella era vista como la esposa perfecta, la anfitriona del círculo millonario. ¿Qué pasaría si se enteraban que su marido tenía una amante de alta gama? No fue hasta la tarde, mientras buscaba unos documentos en el desván, que encontró algo que no esperaba. Una vieja caja de cartón marcada con su nombre. Dentro, decenas de carpetas de diseño, bocetos, catálogos de interiores, materiales de revestimiento, y su cuaderno personal, con notas sobre combinaciones de texturas, luminarias, muebles escandinavos. Era como abrir una ventana al pasado. Antes de ser la señora de Alejandro, ella había tenido un sueño: diseñar espacios, crear belleza con propósito, pero lo había dejado todo por amor. ¿Valió la pena? Se sentó en el suelo, cruzó las piernas como cuando era joven, y empezó a hojear sus propios sueños olvidados. Sentía algo distinto, una punzada que no era dolor, sino rabia. Había invertido su vida en un hombre que ya no la miraba, que se había enamorado de otra, y ella, mientras tanto, había empolvado sus talentos en una caja de cartón. Dejó de pensar en la traición y comenzó a pensar en sí misma. ¿Y si ese era el verdadero acto de venganza? ¿Volver a brillar? Esa noche, cuando Alejandro llegó, ella estaba cocinando un risotto de setas que solía ser su plato favorito.
La mesa estaba puesta con copas de cristal, velas y música suave de fondo. Él la miró confundido. ¿Y esto? Isabel sonrió. Solo quería cenar contigo, como antes. El rostro de él se suavizó, como si su culpa se apagara bajo una falsa sensación de perdón. Eres increíble, murmuró. Ella solo respondió con un lo sé. Era parte del juego, que él pensara que todo seguía igual, que ella seguía allí, en el mismo lugar, pero por dentro, ya estaba a kilómetros. Durante la cena, él habló sobre nuevos proyectos, viajes que venían, oportunidades millonarias que prometían multiplicar su capital. Isabel fingía interés, hacía preguntas. Y Clara quiso decir, pero no lo hizo. El silencio era su aliada. Escuchaba con atención, memorizando fechas, nombres, ubicaciones. Cada palabra era una pista. Alejandro, seguro de sí, hablaba sin filtro. Su arrogancia era un mapa. Y ella, una cartógrafa emocional en plena expedición hacia la verdad. Después de que él se fue a dormir, Isabel subió al desván y bajó la caja. La colocó sobre la mesa del comedor. Encendió una lámpara de lectura y abrió su cuaderno. Esa noche, por primera vez en años, dibujó. No sabía si lo hacía por rabia, por pasión, o simplemente por no desmoronarse. Pero el lápiz fluyó. Dibujó un salón cálido, con paredes en tono crema, muebles de líneas limpias y una alfombra marroquí. Y mientras lo hacía, no pensó en Alejandro, pensó en ella. El diseño se convirtió en su refugio silencioso. Cada trazo era un ladrillo en la reconstrucción de su alma. Las horas pasaban sin que lo notara. El silencio, que antes quemaba, ahora la alimentaba. Era su fuego secreto, su arma invisible. La mujer que Alejandro había traicionado no era la misma que estaba resurgiendo, porque mientras él se perdía en su doble vida, ella recuperaba la suya. Al amanecer, cerró el cuaderno con una sonrisa sutil. No era felicidad, era estrategia, porque en su mente ya no se trataba solo de descubrir la verdad. Se trataba de prepararse para actuar, no para gritar, ni para llorar, ni para rogar, sino para triunfar, con dignidad, con inteligencia, con precisión. El silencio de Isabel ya no era una pausa, era un preludio. Había algo profundamente liberador en caminar por la ciudad sin un destino impuesto. Aquella mañana, Isabel salió con unas gafas oscuras, una carpeta bajo el brazo y el cabello recogido en una trenza baja, como cuando era estudiante de diseño. Caminó sin decirle a nadie, sin dar explicaciones, como si no debiera justificar su existencia. Llevaba días estudiando locales, buscando espacios donde pudiera volver a crear. No era solo una distracción, era una declaración interna. No me quedo aquí para que me sigas rompiendo. Y en una esquina soleada del barrio Salamanca, lo encontró. El local estaba cerrado, con un cartel que decía se alquila. Era modesto, tenía el suelo cubierto de polvo y el papel de las paredes descascarado. Pero tenía algo que hacía vibrar el pecho de Isabel. Ventanas amplias, luz natural y silencio. No tenía lujos, ni mármol, ni candelabros de alta gama. Pero era suyo. Se imaginó redibujando cada rincón. Volvió a casa con una emoción que no sentía hacía años. No le dijo a Alejandro, por supuesto. Solo mencionó que había ido al spa. Y cuando la sintió con indiferencia, Isabel confirmó que su plan podía continuar sin levantar sospechas. Firmó el contrato 2 días después, con el corazón acelerado como el de una adolescente rebelde. En su interior, Isabel sabía que cada paso que daba era una inversión, en su autoestima, en su libertad, en su reconstrucción. El espacio necesitaba reformas, y ella las haría con sus propias manos. Bajó sus cosas poco a poco, pinceles, catálogos, bocetos. Hasta que un día, entre pintura y martillos, apareció él. Daniel, alto, de voz suave, barba cuidadosamente desordenada y unos ojos grises que no tenían prisa por juzgar. Tocó la puerta con timidez. Es aquí donde están diseñando algo nuevo. Daniel buscaba redecorar la casa donde había vivido con su esposa fallecida. Quiero que el dolor no me hable tanto desde las paredes, dijo. Aquella frase tocó algo en Isabel. Se sentaron entre polvo y tableros de inspiración, y hablaron largo rato sobre colores cálidos, sobre la importancia del espacio personal, sobre cómo una alfombra puede sostener un duelo. Isabel no le contó su historia, pero lo escuchó, y en su escucha, algo en ella empezó a calmarse. No era coqueteo, no era tensión sexual.
Era una tregua con la vida. Cada vez que Daniel pasaba por el estudio, traía café. A veces, panecillos. A veces, preguntas que no buscaban respuestas, solo conexión. Isabel lo observaba sin urgencia. Era un hombre pausado, y ella necesitaba respirar. Pero también era alguien que la miraba como si viera más allá de su sonrisa perfectamente calculada. Una mañana, él se quedó en silencio, mirando un boceto suyo, y murmuró: «Este dibujo tiene alma, como tú». Isabel rió nerviosa. No supo qué contestar, y no hacía falta. Mientras tanto, en casa, Alejandro comenzaba a notar ciertos cambios. Isabel llegaba más tarde. Hablaba con una energía distinta. Empezó a usar perfumes que no usaba antes, ropa con colores que él solía detestar. Una noche, mientras cenaban, la observó largo rato. «Te ves diferente», dijo. Ella alzó una ceja. «¿Mejor o peor?». Él no respondió, pero la pregunta se quedó flotando como un espejo que no quiso mirar, porque él sabía, en lo más hondo, que estaba perdiendo el control. Isabel ahora se movía con una seguridad nueva. No buscaba aprobación, no explicaba, solo creaba. El estudio comenzó a tomar forma. Compró muebles reciclados, los transformó, los pintó. Colgó muestras de texturas en las paredes y llenó su mesa de bocetos. En un rincón, puso una cafetera y una planta. Todo olía a recomezo. Era una oficina pequeña, sí, pero representaba algo gigante: su independencia emocional, su lugar, su trinchera. Cada conversación con Daniel era un ladrillo más en su nueva estructura interior. No hablaban de relaciones, ni de pasados dolorosos, pero había silencios compartidos que decían más que 1000 palabras. Cuando Isabel se reía, él no interrumpía. Cuando ella dibujaba, él solo observaba. Nunca invadía, nunca imponía. Y eso, para una mujer acostumbrada a ceder su espacio, era un regalo inesperado. Alejandro, por su parte, comenzaba a mostrar señales de incomodidad. ¿Y en qué estás tan ocupada últimamente? Isabel se encogía de hombros. Nada importante. Pequeños proyectos personales. Él la observaba con sospecha, pero no decía más. Tal vez aún creía que ella no sabía nada, que todo seguía bajo control. Pero Isabel había dejado de ser esa esposa que esperaba migajas de afecto. Ahora era una mujer que tomaba decisiones con la cabeza erguida. Y entonces llegó el día en que Daniel le llevó un encargo formal. Quería que ella rediseñara su biblioteca. Isabel aceptó sin dudarlo. Ese era su primer cliente real. El primer paso hacia una nueva vida. Cuando firmó el contrato, sintió un cosquilleo en el pecho que no sentía desde que colgó su primer diseño en la universidad. Era un acuerdo simple, sí, pero era suyo. Una victoria silenciosa, la primera de muchas. ¿Y tú? ¿Contarías la verdad de inmediato? ¿O harías como Isabel y prepararías tu venganza en silencio? El alma de una mujer herida no grita, se agudiza. Isabel ya no reaccionaba con lágrimas, sino con estrategia. Desde el silencio, su mente operaba como una brújula calibrada por la traición. Una mañana, mientras revisaba los movimientos bancarios de la tarjeta corporativa que Alejandro usaba con frecuencia, notó un patrón. Un restaurante italiano en la calle Serrano, siempre los martes. Pagos de Uber a horas poco habituales. Reservas duplicadas. Citas camufladas entre reuniones. Pero no eran los números lo que la golpeaban. Era la evidencia de una rutina. Como si esa otra mujer hubiera sido integrada al calendario como parte del patrimonio oculto de Alejandro. Decidió seguirlo un martes. Ya no por sospecha, sino por confirmación. Lo vio salir del edificio de su oficina con un paso ligero, casi juvenil. Llevaba el abrigo negro, el perfume caro. Subió a un coche y ella lo siguió. Al cabo de 20 minutos, lo vio entrar nuevamente al Hotel Mirador. Pero esta vez, no estaba sola. Una mujer bajó del taxi y lo abrazó sin discreción. Isabel aparcó del otro lado de la calle, con las manos frías y la mandíbula tensa. Y entonces escuchó. Alejandro dijo su nombre. Clara, Clara. Una palabra corta, pero con filo. Isabel la repitió en su mente como si la masticara. Clara. Quería saber todo sobre ella. Abrió su perfil de LinkedIn esa misma noche. Lo encontró rápidamente. Clara Valenzuela, asesora de imagen corporativa. Trabajaba con empresas de alta gama, incluyendo la firma de Alejandro. Lo acompañaba en eventos, diseñaba su marca personal, su presencia en redes. Estaba dentro del entorno. Integrada.
casi legítima. Isabel se sintió enferma. Alejandro no solo la engañaba en lo íntimo, también había entrelazado a Clara con sus inversiones, su reputación, su entorno profesional. Volvió a mirar las fotos de los últimos eventos en que Alejandro había participado. Ahí estaba ella, Clara, siempre a un lado, siempre con una sonrisa perfecta, sosteniendo una carpeta o un iPad, como si nada, como si fuera solo parte del equipo. Pero en una de las imágenes, una mano descansaba sutilmente sobre su cintura. Un gesto pequeño, casi imperceptible, pero profundamente revelador. Isabel la descargó en su teléfono, no como prueba, sino como gasolina, porque ya no bastaba con saber. Había que actuar. Comenzó a escribir en un cuaderno. Ideas, hipótesis, pasos. No era una venganza cualquiera. No podía ser impulsiva. Tenía que ser impecable, como un diseño bien hecho. Clara tenía que caer por su propio peso, y Alejandro, por su arrogancia. Isabel no planeaba humillarlos con gritos ni escándalos. Lo suyo sería más fino, más elegante, más demoledor. Una justicia envuelta en terciopelo. Y por dentro, fuego. Todo fuego. La rabia le daba energía. Sí, pero no la cegaba. A la mañana siguiente, volvió al estudio como si nada. Atendió a Daniel, revisó texturas, eligió telas. Incluso bromeó con él sobre un sofá demasiado moderno. Pero por dentro, seguía con Clara, con su voz, con sus manos, con sus fotografías. Daniel notó una sombra en su mirada. ¿Todo bien?, preguntó. Claro, respondió Isabel, casi con ironía. Y aunque su tono era casual, por dentro sentía el corazón apretado como un puño. Esa tarde, Clara publicó una foto en sus redes. Una imagen casual, tomada desde un balcón con vista a la ciudad. En la descripción, una frase: gracias por otro fin de semana inolvidable, mi amor. Isabel dejó caer el móvil sobre la mesa. No tenía dudas. Era él, Alejandro. No mencionado, no etiquetado, pero estaba allí. En la frase, en la vista, en la soberbia. Porque solo un hombre como Alejandro permitiría que su amante publicara algo así, sabiendo que era casi imposible que su esposa lo viera. Casi. Por primera vez en semanas, Isabel se permitió llorar. No por la infidelidad en sí, sino por la humillación. Porque ella había gastado $12,000 en una fiesta para un hombre que esa misma semana estaba en un hotel con otra. Porque mientras ella creía estar construyendo una vida, él estaba invirtiendo en otra mujer. Y lo hacía con el descaro de quien se sabe impune. Isabel se miró al espejo. No vio una víctima, vio una bomba de tiempo. Esa noche, cuando Alejandro regresó, quiso hacer lo de siempre. Un beso en la mejilla, una conversación superficial. ¿Y tú? ¿Qué hiciste hoy? Isabel contestó con una sonrisa suave. Tuve una charla interesante con alguien que valora la coherencia. Alejandro no entendió. No preguntó. Y eso fue lo más revelador. Ya no le importaba. O creía que no debía importarle. Isabel subió las escaleras sin mirar atrás. Clara tenía nombre. Pero ella, Isabel, tenía una misión. La mañana comenzó como otras, con el aroma del café llenando el estudio mientras los rayos de sol entraban tímidamente por los ventanales. Isabel ya no se sorprendía de su rutina en ese espacio. Allí no fingía, no tenía que justificar su tristeza ni su silencio. Era su templo, su refugio. Ese día, Daniel llegó más temprano que de costumbre, cargando una caja de libros que quería integrar en la decoración de su nueva biblioteca. ¿Puedo quedarme un rato?, preguntó con una sonrisa que no forzaba nada. Isabel asintió, sabiendo que su presencia no la sofocaba. Al contrario, la ayudaba a respirar. Mientras hojeaban catálogos y discutían sobre muebles de madera reciclada y textiles artesanales, la conversación se desvió. Fue él quien abrió la puerta. Yo también fui traicionado, dijo, con una voz más baja de lo habitual. Isabel levantó la vista, en silencio. No había morbo en su tono, solo una herida que aún dolía. Mi esposa se enamoró de otro hombre, un colega mío. Me enteré porque olvidó cerrar el correo. Lo leí todo. No grité, solo dejé que se fuera. Isabel no respondió, solo lo miró. A veces, compartir el dolor es un acto de confianza mayor que un beso. Esa tarde no hubo bocetos, solo conversación. Daniel le contó cómo reconstruyó su vida, lento, sin prisa. Cómo eligió no odiar, aunque cada tanto el rencor se colara entre las grietas.
Isabel escuchaba sin interrumpir, y mientras él hablaba, se vio reflejada en muchas de sus palabras. Había algo profundamente humano en esa vulnerabilidad mutua. No era una escena romántica de película, era vida real. Dos adultos golpeados por el amor, tratando de no romperse otra vez. Una conexión sin pretensiones, tejida con silencios cómodos. Después de que Daniel se fue, Isabel se miró al espejo del baño del estudio. Se veía distinta, no más joven, no más bella, simplemente viva. Había algo en su mirada que había regresado, algo que Alejandro había ido apagando con años de descuido. Y mientras se cepillaba el cabello, pensó en la frase que Daniel había dicho: no esperes que la vida te devuelva exactamente lo que diste. A veces, te da algo mejor si dejas espacio. Isabel sonrió. No era una promesa, era una posibilidad. Esa noche, en casa, Alejandro notó el cambio. ¿Te pasó algo?, preguntó con tono vago. Ella negó con la cabeza. No. ¿Por qué? Él la miró más tiempo del habitual. No sé. Te veo distinta. Isabel se encogió de hombros y siguió cortando vegetales. Quizá estoy recordando quién era antes de ser solo tu esposa. Alejandro frunció el ceño, pero no dijo nada. Estaba desconcertado. Había algo en esa mujer que ya no se sometía, algo que ya no le pertenecía. En los días siguientes, Isabel y Daniel intercambiaron mensajes esporádicos. Fotos de materiales, preguntas sobre medidas, sugerencias de iluminación. Pero cada frase llevaba algo más. Una pausa, un ¿cómo estás?, que realmente preguntaba. Un «me acordé de ti», en forma de foto de una silla en una revista. Nada directo, nada invasivo. Pero Isabel lo sentía. Ese hilo tenso comenzaba a tejer algo más íntimo. Todavía no lo nombraba, pero su cuerpo ya lo reconocía. Una tarde, Daniel llegó sin avisar. Traía una lámpara de pie que había encontrado en una tienda de segunda mano. Me recordó a ti, dijo. Isabel la encendió y sonrió. Gracias. Es perfecta. Se quedaron unos segundos en silencio, ni incómodos ni apresurados, solo flotando en esa atmósfera donde las palabras sobran. Y fue entonces cuando ella sintió que su corazón, por primera vez en mucho tiempo, no temía volver a latir. Alejandro lo percibió. No tenía pruebas, pero lo sentía. Empezó a hacer preguntas veladas. ¿Y ese estudio? ¿No es demasiado esfuerzo para algo tan pequeño? Ese cliente tuyo viene mucho. Isabel respondía sin miedo, con ironía. El éxito no siempre es visible desde el sofá, querido. Él comenzaba a ponerse nervioso. Había perdido el monopolio sobre su atención, y aunque no lo admitiera, le ardía por dentro. Su ego, acostumbrado a ser el centro, empezaba a resentirse. Una noche, llegó sin previo aviso al estudio. Tocó la puerta con fuerza, como si intentara marcar territorio. Isabel, sin perder la calma, abrió. ¿Qué haces aquí? Alejandro miró a su alrededor, a los bocetos, a la lámpara que no reconocía. Quería ver en qué andas. Me parece que estás muy entusiasmada. Ella sostuvo su mirada. Claro que estoy. Cuando uno se siente vivo, lo muestra. Y cerró la puerta con suavidad. Sin rabia, sin miedo. Alejandro, por primera vez en mucho tiempo, no supo qué decir. Las dudas ya no eran dudas. Isabel lo sabía, lo sentía, pero necesitaba algo más que presentimientos. Quería hechos, porque, en el fondo, había algo más peligroso que el engaño, la posibilidad de dudar de su propia intuición. No era solo una cuestión de orgullo, era necesidad de claridad. Por eso, una tarde en que Alejandro se ausentó más de la cuenta, decidió actuar. Fue a una tienda de tecnología y, con la naturalidad de quien compra una lámpara, adquirió una cámara de vigilancia doméstica. Pequeña, discreta, con acceso remoto. Esa noche, mientras él dormía, la instaló detrás de unos libros en la sala. No tenía intención de invadir su privacidad por morbo. Lo hacía por estrategia, porque si iba a ejecutar una venganza, debía ser quirúrgica, precisa, sin margen de error. Cada palabra de Alejandro sería monitoreada. Cada llamada, cada movimiento. Durante los primeros días no encontró nada fuera de lo común. Rutinas aburridas, reuniones de Zoom, llamadas breves. Pero el sexto día, todo cambió. Alejandro salió de casa diciendo que tenía una cena de negocios. Isabel, desde el estudio, abrió el acceso remoto.
Observó cómo se ponía la camisa azul que tanto le gustaba a Clara, cómo se perfumaba con el aroma importado que reservaba para ocasiones especiales. Ella no parpadeó, solo observó. A las 21:17, el teléfono de Alejandro sonó. Isabel no podía escuchar el audio, pero sí leer sus labios. «Ya voy», dijo, sonriendo. Cerró el portafolio y salió de casa. Isabel supo hacia dónde iba. No dudó en abrir la aplicación de rastreo que había instalado días antes en su móvil. El punto rojo avanzaba por la ciudad hasta detenerse en el Hotel Mirador. Otra vez, el mismo escenario, el mismo descaro. Aquel lugar ya no era solo un nido de traición. Era un símbolo de cómo su amor se había convertido en una farsa de alta gama. Isabel no lloró. En su lugar, abrió una carpeta de su computadora y comenzó a juntar capturas, reservas, movimientos bancarios, capturas de pantalla del GPS. Un rompecabezas que se armaba con dolor. Sí, pero también con determinación. Estaba construyendo un archivo, no solo para exponerlo, sino para protegerse, porque sabía que si un día decidía hacerlo público, tendría que tener todo impecablemente estructurado. No bastaba con ser una esposa herida. Tenía que ser una estratega impecable. A la medianoche, revisó la cámara otra vez. Alejandro aún no había vuelto. Tomó su teléfono, sin pensarlo demasiado, abrió la cuenta de Clara. No estaba configurada como privada. Clara era una mujer orgullosa de su vida. Publicaba frases motivacionales, fotos en lugares exclusivos y selfies perfectamente iluminadas. Pero lo que Isabel no esperaba era lo que encontró esa noche. Una historia en la que Clara mostraba 2 copas de vino, una habitación de hotel iluminada con luz tenue, y una mano masculina que tomaba la suya. Aunque el rostro no se veía, Isabel no necesitaba confirmaciones. Esa mano era la de Alejandro. Temblando de furia, pero aún serena, hizo una captura de pantalla. Y entonces notó algo más. Clara llevaba una sortija en el dedo anular. Una joya sutil, elegante, pero inconfundiblemente simbólica. Isabel amplió la imagen. Sí, era una alianza, una promesa, un compromiso, un anillo regalado por Alejandro. Aquello ya no era solo una aventura, era un teatro romántico paralelo. Isabel apretó los dientes. Mientras ella financiaba cenas, regalos y la imagen pública de su marido, él regalaba alianzas en hoteles de lujo a una amante que se creía protagonista. Al día siguiente, cuando Alejandro volvió a casa, fingió cansancio. Demasiadas reuniones. Me agotaron. Isabel, vestida con un conjunto blanco que resaltaba su serenidad, lo observó sin pestañear. Te ves agotado. Deberías descansar. Él asintió. Tú también te ves diferente últimamente. Ella sonrió. Será la luz. A veces, cuando una mujer deja de esperar, empieza a brillar. Alejandro parpadeó, desconcertado. Pero no insistió. Subió a su habitación y cerró la puerta. Isabel, desde la cocina, volvió a abrir su carpeta secreta. Estaba casi lista. El sábado, aprovechando que Alejandro saldría temprano, Isabel decidió visitar el flat donde, según los movimientos bancarios, él había hecho depósitos recurrentes. Fingió ser una interesada en alquilar la propiedad del piso de al lado. Observó la entrada, el portero, los vecinos. Confirmó que, efectivamente, era una residencia discreta, bien ubicada, habitada por profesionales con ingresos elevados. En el buzón de correspondencia, el apellido Valenzuela figuraba junto al de Alejandro. No había dudas. Él no solo la visitaba en hoteles, también la mantenía en secreto, pero con contratos y todo. Aquella noche, Isabel volvió al estudio y se permitió gritar. Un grito solo para ella. Un desahogo que no llevaba lágrimas, sino rabia pura. No por él, por ella, por haber confiado tanto, por haber silenciado sus propias ambiciones, por haberse perdido en el papel de esposa perfecta mientras su vida se vaciaba. Pero ahora, todo era diferente. Ya no era víctima, era testigo, y pronto, sería autora de su propio desenlace. Hay días que comienzan como una repetición aburrida de la rutina, pero terminan marcando un antes y un después. Ese viernes parecía uno más. Isabel había dormido mal, con el cuerpo agotado pero la mente encendida. El rostro de Clara, el anillo, el flag compartido, todo rondaba en su cabeza como un eco molesto. Aún así, se levantó temprano, se puso su mejor vestido de lino crudo, recogió el pelo en una trenza elegante y salió al estudio con un propósito firme: seguir. A pesar del asco,
del dolor, del vacío. Seguir, y hacerlo con dignidad. No había pasado ni una hora desde que empezó a organizar muestras de color cuando recibió un mensaje inesperado. Era de Alejandro. ¿Podemos cenar esta noche? Solo tú y yo. Sin pretextos. Isabel se quedó mirando la pantalla durante un minuto entero. El mensaje no sonaba acusatorio, ni meloso, ni frío. Era neutral, como si buscara algo sin saber bien qué. Ella no contestó de inmediato. Cerró el teléfono, respiró hondo y volvió a lo suyo. Por dentro, la pregunta rebotaba. ¿Qué quería él? ¿Salvar lo que quedaba? ¿Apaciguar la culpa? Por la tarde, le respondió con un simple está bien. Ni una flor, ni un adorno. Un sí seco. Alejandro propuso un restaurante que solían visitar en los primeros años de matrimonio. Reservó una mesa junto a la ventana. Pidió su vino favorito. Se presentó pulcro, encantador, como si el desgaste no existiera. «Te ves increíble», dijo apenas la vio. Isabel sonrió con comedida cortesía. No era la misma mujer que él recordaba. No era suya. Ya no. La velada comenzó con comentarios triviales. El tráfico, los cambios en el mercado, la inflación. Nada real. Finalmente, él se inclinó hacia ella. «Siento que nos estamos distanciando». Isabel tomó su copa y bebió un sorbo sin apuro. «¿Nos estamos? Alejandro, ya estás en otro continente. Solo que yo apenas llegué al aeropuerto». Él frunció el ceño. «No entiendo por qué estás tan fría». Ella apoyó los codos sobre la mesa y clavó la mirada en sus ojos. «¿Y tú? ¿En serio no lo entiendes o solo prefieres fingir?» Él bajó la vista. La comida llegó. Ninguno tocó el plato. En su lugar, flotaban palabras no dichas y verdades a punto de explotar. Después de un largo silencio, Alejandro intentó un acercamiento. «Podemos empezar de nuevo. Si tú quieres, claro. No soy perfecto, pero...» Isabel lo interrumpió. «No se trata de perfección. Se trata de respeto. De no tratar a tu esposa como un mueble mientras decoras hoteles con amantes». Él palideció. No dijo nada. Isabel se levantó, colocó la servilleta sobre el plato y murmuró: «Gracias por invitarme. Ahora sí estoy completa». Se fue sin mirar atrás. En la calle, el aire frío golpeó su rostro como una bofetada revitalizante. Al llegar al estudio, se encontró con una pequeña caja sobre su escritorio. Daniel había pasado mientras ella estaba fuera. Dejó una nota escrita a mano. «No sabía qué regalarte, así que elegí algo que no pesa, pero abriga». Dentro de la caja, un libro. Edición antigua de la Casa de los Espíritus. Isabel lo tomó entre las manos con una mezcla de asombro y ternura. Lo abrió, y en la primera página, una dedicatoria simple, para una mujer que aún no sabe todo lo que es capaz de construir. Sintió un nudo en la garganta. No era un regalo costoso, no era lujo, ni alta gama, pero era un gesto lleno de presencia, de atención, de cariño sin exigencias. Daniel no esperaba nada, solo ofrecía, y eso, en contraste con la constante manipulación de Alejandro, fue como agua clara. Isabel se dejó caer en la silla de lectura, abrazando el libro como si contuviera algo más que páginas. Era un recordatorio de que aún había belleza, incluso en medio del derrumbe. Esa noche durmió con el libro en la mesa de noche. No soñó con Clara, no soñó con venganza, soñó con colores, con espacios abiertos, con muebles que flotaban, y con una risa que no era la suya, pero la envolvía como un abrazo. Al despertar, supo que algo había cambiado. Ya no le dolía como antes. Había empezado a transformarse, no desde el odio, desde la reconexión con quien fue y con quien podría volver a ser. ¿Y tú? ¿Perdonarías una traición si aún amas a esa persona? La decisión de Isabel de no explotar su dolor de inmediato no fue cobardía, fue cálculo. Había una fuerza distinta en ella ahora, como si cada lágrima contenida se hubiese convertido en una herramienta de precisión. Cada mañana, al llegar al estudio, abría su portátil y sumaba algo más a la carpeta que había llamado, con amarga ironía, transparencia. Allí estaban las capturas de pantalla, los recibos bancarios, los registros de rastreo, las fotos de Clara en hoteles y en el flat secreto. Era una caja digital de pruebas que podía romper más que un corazón. Podía destruir reputaciones, negocios, fortunas. Una tarde, mientras organizaba los documentos, Isabel notó una transferencia mensual que le heló la sangre. No era hacia hoteles ni restaurantes.
Era un depósito directo a una cuenta vinculada al alquiler del piso donde vivía Clara. Investigó más. El contrato estaba a nombre de Alejandro, pero pagado desde una cuenta corporativa, perteneciente a una de las filiales de su empresa de inversiones. En términos legales, era malversación de fondos. En términos personales, era una bofetada. Él no solo la traicionaba como esposo, también como socio silencioso de su empresa. Isabel imprimió el contrato. Lo sostuvo entre las manos con un temblor que no era de miedo, sino de indignación contenida. Durante años, ella había contribuido indirectamente al crecimiento del patrimonio familiar. Había renunciado a sus sueños, a sus proyectos, a su carrera, para cuidar de ese imperio compartido. Y ahora veía cómo sus esfuerzos financiaban cenas románticas, ropa de marca y alquileres de lujo para una mujer que ni siquiera sabía que existía, o fingía no saber. Ya no bastaba con saber. Tenía que actuar, pero aún no era el momento. Llamó a su abogada de confianza. Le pidió que revisara discretamente algunos documentos. Nada formal, solo por curiosidad, dijo. Pero su tono dejaba claro que no era simple curiosidad. Mientras tanto, comenzó a estructurar una presentación. No una venganza emocional, sino una exposición con fechas, cifras, imágenes, vínculos. Como una arquitecta del escándalo. Una pieza de ajedrez que necesitaba colocarse en el lugar correcto. Y aún no había llegado el jaque mate. Pero se acercaba. Un día, mientras Isabel probaba una nueva paleta de colores en la sala de su estudio, Alejandro apareció sin avisar. Su entrada era como siempre, segura, elegante, con ese aire de hombre que lo tiene todo bajo control. Necesito que me acompañes a un evento el próximo jueves, soltó, como quien da una orden envuelta en terciopelo. Isabel levantó una ceja. ¿Y qué tipo de evento es? Él bajó la mirada, quizás por primera vez en mucho tiempo. Es un homenaje. Me van a premiar por mi trayectoria en el sector de inversiones. Estará toda la prensa del medio. Me gustaría que estuvieras ahí. Isabel no respondió de inmediato. Lo observó. Había algo en su lenguaje corporal que la inquietaba. No era culpa, era miedo. Alejandro intuía algo. Tal vez había notado su distancia, su mirada menos dócil. O simplemente sentía que su poder se desmoronaba. Sea como sea, Isabel comprendió que esa invitación no era un gesto de amor. Era una jugada defensiva. Quería tenerla cerca, controlada, decorativa. Pero ella ya no era un adorno. Era dinamita. Aceptó con una sonrisa pausada. Por supuesto, allí estaré. Alejandro suspiró, aliviado. Se inclinó para besarla en la mejilla, y ella permitió el contacto con una indiferencia glacial. Cuando se fue, Isabel se giró hacia la pared de corcho donde colgaban sus diseños. Entre todos los planos, colocó una nueva hoja, el programa del evento. Subrayó la hora del discurso de Alejandro. Lo rodeó con marcador rojo. El escenario estaba listo. Esa noche, Daniel le envió un mensaje breve. ¿Te gustaría tomar un café esta semana? Isabel no contestó de inmediato. Miró la pantalla con los ojos entrecerrados. Quería decir que sí, pero sabía que no podía regalarse el lujo de mezclarlo todo justo ahora. Entonces, escribió, la semana que viene. Tengo que ajustar cosas importantes. Daniel no insistió, solo respondió, cuando tú estés lista. Esa respuesta, sin presión, fue como una caricia silenciosa. Al día siguiente, Isabel volvió a reunir pruebas. Agregó una carpeta especial con declaraciones de empleados, transferencias que cruzaban nombres distintos, correos ambiguos entre Alejandro y Clara con líneas que solo un tonto consideraría laborales. Todo iba tomando forma, pero aún no lo mostraría, porque mostrar sin estrategia es desperdiciar poder. Y ella, por fin, tenía poder, y lo usaría en el momento exacto. La noche del evento llegó envuelta en una atmósfera de cristal. Todo debía lucir perfecto, pero una sola grieta podía romperlo todo. Isabel se preparó con una calma que rozaba lo mecánico. Eligió un vestido rojo escarlata que había guardado para una ocasión especial. Era de esos que no se usan para acompañar, sino para dominar una sala. El escote justo, el corte impecable, la tela que se deslizaba como agua sobre su cuerpo. Mientras se maquillaba frente al espejo, pensó, si vas a jugar este papel, hazlo como una estrella. Que nadie sospeche que eres tú quien sostiene el cuchillo detrás de la espalda. Alejandro la recibió con una mirada que oscilaba entre el orgullo y la sospecha. Estás impresionante, dijo. Ella sonrió,
con ese gesto que había perfeccionado para eventos sociales, una mezcla entre cortesía y lejanía. Subieron juntos al coche de lujo contratado por la empresa, rodeados de cámaras, con flashes disparándose desde todos los ángulos. En el trayecto, él hablaba de sus proyecciones de inversión, de un nuevo fondo que podría duplicar su patrimonio en 6 meses. Isabel asentía con la cabeza, pero su mente estaba en otra parte. Pensaba en los rostros que vería, en las manos que estrecharía y en el pendrive guardado en su cartera. El salón del hotel donde se celebraba la gala era una joya arquitectónica. Paredes con detalles dorados, lámparas de araña gigantes, sillones de terciopelo. Todos los asistentes eran figuras reconocidas del mundo financiero. Isabel los saludó con naturalidad. Algunos eran amigos, otros enemigos disfrazados. Nadie notaba su tensión bajo esa fachada impecable. Reía cuando debía, brindaba con gracia. Alejandro, confiado, la presentaba como la inspiración detrás de todo esto. Y ella, por dentro, pensaba, sí, claro, inspiración y testigo silenciosa de tu doble vida. La música suave de fondo se mezclaba con el tintinear de copas y las conversaciones formales. Fue entonces cuando lo vio, Daniel, al fondo del salón, vestido con un traje gris oscuro que resaltaba sus ojos. No la saludó con gestos ni se acercó de inmediato. Solo la miró. Una mirada larga, sincera, que cruzó la sala como un susurro. Isabel lo sostuvo por unos segundos y luego volvió a su papel. Pero por dentro, algo se encendió. No era nerviosismo, era complicidad. Minutos antes del discurso, Alejandro fue llevado al backstage para preparar su entrada triunfal. Isabel aprovechó para revisar su cartera, donde guardaba el pendrive con toda la evidencia. No lo usaría hoy. No aún. Solo quería tenerlo cerca, como una promesa silenciosa. Pero al cerrar la cremallera, su corazón dio un salto. Uno de los técnicos del evento sostenía una imagen proyectada por error en una de las pantallas de prueba. Una fotografía. Ella la reconoció de inmediato, clara, sonriendo en una habitación de hotel. La misma imagen que había capturado de sus redes sociales semanas atrás. El técnico fruncía el ceño, intentando entender por qué ese archivo estaba en el sistema. Isabel se acercó con cautela. ¿Pasa algo?, preguntó con voz calmada. El hombre murmuró. Uno de los archivos del discurso no debería estar aquí. La pantalla se apagó. Nadie más lo había notado. Ella se alejó, con la respiración contenida. ¿Cómo había llegado esa foto al sistema del evento? Una posibilidad cruzó su mente. ¿Y si alguien más estaba observando a Alejandro también? ¿Y si Clara no era tan leal como parecía? Daniel se acercó en ese instante, con una copa en la mano. ¿Todo bien?, preguntó en voz baja. Isabel parpadeó, aún procesando. Sí, todo bajo control. Él la miró más de cerca. Pareces tensa. No tienes que estar aquí si no quieres. Ella sonrió, pero sus ojos estaban en otra parte. Quiero estar aquí. Es el lugar perfecto para ver cómo todo comienza a desmoronarse sin mover un dedo. Daniel no respondió. Solo le ofreció su copa. Ella la aceptó, bebió un sorbo y regresó al centro del salón. El presentador del evento anunció la entrada de Alejandro. Aplausos, flashes, cámaras. Isabel aplaudía con el resto, sonriendo. Pero algo había cambiado. Aquel descuido técnico era una grieta que podía arruinar todo. Tenía que descubrir cómo esa imagen había llegado allí. No podía arriesgarse a que todo estallara antes de tiempo. Su plan requería precisión, y todavía había piezas que no entendía del todo. El discurso de Alejandro fue exactamente lo que esperaba. Arrogante, adornado con palabras vacías, cargado de autoelogios. Habló de su trayectoria, de visión empresarial, de valores sólidos. Isabel lo escuchaba como quien oye una obra de teatro mediocre por quinta vez. Pero en el fondo, algo la inquietaba. La foto, la sospecha. Clara, ¿estaba enviando un mensaje? ¿Estaba amenazando con exponerlo también? Si era así, Isabel tendría que ajustar su jugada. El escenario era suyo, sí, pero no estaba sola en él. No todas las bombas hacen ruido al explotar. Algunas lo hacen con un silencio brutal, como el que llenó el salón tras la ceremonia. La imagen no apareció en la proyección oficial, pero Alejandro la había visto. En el backstage, mientras repasaban los archivos de su discurso, esa foto de Clara, la que mostraba su anillo, su sonrisa satisfecha, su mano entrelazada con la suya, había parpadeado en la pantalla como un presagio. Él se congeló.
Sus asistentes intentaron restarle importancia, pero la inseguridad ya le roía el pecho. Sabía que Isabel estaba allí. Sabía lo que podía significar. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo. Cuando bajó del escenario y regresó a la mesa, su rostro estaba descompuesto. Isabel lo observó con una tranquilidad que lo irritó aún más. ¿Qué pasa, Alejandro? Te incomodó tu propio reflejo en pantalla. Él apretó los dientes. ¿Fuiste tú? ¿Qué hiciste? Ella no respondió de inmediato. Lo miró, pausada, y se inclinó hacia él. Yo no hice nada, todavía. Alejandro tragó saliva. Esa imagen no tenía que estar allí. Alguien la puso. Isabel se alisó el vestido con parsimonia. Tal vez deberías preguntarle a Clara. Ella también tiene una copia. Lo que vino después fue una escena casi teatral. Alejandro tomó su copa de vino y la dejó sobre la mesa con fuerza, derramando unas gotas sobre el mantel. ¿Qué quieres, Isabel? Arruinarme. Eso es lo que estás buscando. Ella lo miró fijo, con una dureza que nunca antes había mostrado. No, Alejandro. Lo que quiero es que te mires por una vez en tu vida y veas en lo que te convertiste. Él bajó la mirada, descolocado. No sabía cómo manejarla así. Acostumbrado a su docilidad, ahora se enfrentaba a una mujer que ya no pedía explicaciones, sino que las ofrecía con una espada en la mano. El resto de la noche transcurrió como si nada. Nadie más parecía haber notado el incidente. Pero en la cabeza de Alejandro, el caos estaba instalado. Isabel se despidió de varios asistentes con su habitual cortesía. Sonrió para las cámaras, posó junto a empresarios y sus esposas. La esposa perfecta hasta el último segundo. Pero cuando salió al vestíbulo, lo hizo sin esperarlo. Caminó hacia la calle con paso firme, y ahí estaba Daniel, esperándola. No con un coche ni un ramo de flores. Con sus manos en los bolsillos y los ojos clavados en ella como si hubiera estado observando una obra de arte en movimiento. ¿Estás bien?, preguntó. Isabel se encogió de hombros. Estoy acostumbrada a no estarlo. Él asintió, comprendiendo más allá de las palabras. Te llevo a casa. Ella dudó un momento. Luego negó. No quiero ir a casa. Quiero ir a otro lugar, aunque no sé cuál. Daniel bajó la mirada y luego respondió con una voz serena. Conozco un sitio. No es lejos. No tiene lujos, pero hay silencio. Isabel lo miró, y por un segundo se permitió bajar la guardia. Perfecto. El sitio era un pequeño café de barrio, con luces bajas y mesas de madera envejecida. Se sentaron en un rincón apartado, sin necesidad de hablar de lo que acababa de ocurrir. Isabel pidió té. Daniel, café negro. Durante un rato, solo compartieron la comodidad de no tener que fingir. Ella apoyó los codos en la mesa y suspiró. ¿Sabes qué es lo peor? Que me culpe por algo que él mismo se hizo. Daniel la observó con ternura. Es más fácil culpar a quien se quedó que a quien se fue. Isabel bajó la mirada. Pero yo también me fui. Solo que lo hice en silencio. La conversación se volvió más íntima sin dejar de ser respetuosa. Hablaron de los miedos que no se confiesan ni en voz baja, de las veces que uno ama más de lo que debe, de cómo se puede vivir años al lado de alguien sin realmente conocerlo. Daniel no intentó consolarla con frases vacías. Solo estaba allí, con presencia y verdad. En un momento, ella estiró la mano, casi sin darse cuenta, y él la tomó. No hubo promesas, ni planes. Solo un contacto honesto. Isabel no se soltó. Cuando salieron del café, el cielo estaba cubierto de nubes, como una manta de secretos suspendidos. Daniel la acompañó hasta su coche. No la besó, no lo intentó. Solo la miró y dijo, cuando estés lista para dejar de ser fuerte todo el tiempo, aquí estaré. Isabel sintió un nudo en la garganta. Gracias, no por estar, sino por saber estar. Él asintió y se alejó caminando, sin mirar atrás. Ella se quedó unos minutos en el coche, en silencio. No lloró, no sonrió, solo se permitió sentir el peso exacto de esa noche. Al llegar a casa, encontró a Alejandro dormido en el sofá, el televisor encendido, una copa vacía sobre la mesa. Lo observó unos segundos. El hombre que antes era su universo ahora parecía un desconocido vencido. Subió las escaleras sin hacer ruido. Cada peldaño que ascendía era una confirmación. Estaba lista. El vaso no se había roto con la traición. Se había rebalsado con la arrogancia, la mentira y la culpa proyectada. Y cuando un vaso se rebalsa, no hay marcha atrás.
Las flores llegaron a las 10 de la mañana. Un ramo desbordante de orquídeas blancas con un sobre pequeño donde solo se leía: "Lo siento. Aún tenemos tiempo". Isabel lo dejó sobre la mesa sin abrirlo. No había rabia en su gesto, ni siquiera tristeza, solo desinterés. El intento de Alejandro por reconquistarla llegaba demasiado tarde y mal dirigido. Ya no se trataba de flores, ni cenas, ni perfumes, ni siquiera de perdón. Era una cuestión de integridad, de dignidad personal. Había líneas que, una vez cruzadas, no permiten regreso. Alejandro no lo entendía, o no quería entenderlo. Los días siguientes fueron una coreografía incómoda de gestos desesperados. Invitaciones a viajes, regalos en bolsas de marcas de lujo, promesas envueltas en silencio. «Podemos empezar de nuevo», dijo una noche mientras ella servía la cena. Isabel lo miró de reojo. «¿De dónde exactamente? ¿Desde la primera vez que mentiste o desde el último hotel?» Él bajó la mirada, frustrado. No estaba acostumbrado a que ella lo enfrentara sin lágrimas. Pero lo que más lo desarmaba era esa calma elegante, esa cortesía afilada con la que lo dejaba sin respuestas. Mientras tanto, Isabel seguía cerrando su plan. El evento había sido solo una grieta. La fractura definitiva vendría pronto. Pero antes, había algo que necesitaba hacer: ver a Clara. No por celos, ni por competencia, sino por claridad. Sabía por terceros dónde trabajaba. Fue a su oficina sin previo aviso. Clara, al verla en la recepción, palideció, pero no huyó. Isabel pidió hablar con ella a solas. En una sala de reuniones neutra, las dos mujeres se sentaron frente a frente. Dos versiones del mismo engaño. «Sé todo», dijo Isabel sin rodeos. «Tengo pruebas, fechas, transferencias, imágenes. No necesito que me confirmes nada». Clara respiró hondo. «¿Y entonces por qué estás aquí?» Isabel entrelazó los dedos. «Porque quería verte a los ojos. Y porque hay algo que no entiendo. Porque alguien inteligente como tú se prestó a ser la sombra de un hombre que vive doble». Clara se encogió de hombros. «Porque yo también creí que era único. Me hizo sentir especial, como si yo fuera su verdadero hogar». Isabel la miró sin odio, solo con compasión. Lo que vino después fue aún más inesperado. Clara abrió su bolso y sacó su móvil. «Esto no iba a mostrártelo, pero creo que necesitas verlo». Era un mensaje de Alejandro, de hacía 2 semanas. «No te preocupes por Isabel. Es solo cuestión de tiempo. Ella no se entera de nada. Siempre ha sido lenta para sospechar». Isabel sintió una punzada en el pecho, no por el contenido, sino por la condescendencia, el desprecio disfrazado de superioridad. Clara apagó la pantalla. «Yo no soy santa, pero tampoco soy idiota. Ya terminé con él. Solo que, también tengo cuentas que saldar». Se despidieron sin promesas ni pactos. Pero algo había quedado sellado entre ellas, una alianza silenciosa, nacida no del afecto, sino de la traición compartida. Isabel salió de esa oficina con los pies más firmes en el suelo. Ya no era solo una mujer herida. Era una mujer con aliados, con pruebas, y con la verdad de su lado. En el coche, respiró hondo y marcó el número de su abogada. «Tenemos que hablar. Quiero que todo esté listo para la próxima semana». Del otro lado de la línea, la respuesta fue firme. «Lo estará». Esa noche, al volver a casa, encontró a Alejandro cocinando. Algo que no hacía desde sus primeros años juntos. «Pasta al pesto. Tu favorita». Isabel colgó su abrigo sin decir una palabra. Se sentó a la mesa, lo observó. Él parecía nervioso, como si intentara impresionar a una extraña. «Quiero que volvamos a reír, Isa». Ella lo miró largo rato. «Tú no quieres que volvamos. Tú quieres que yo olvide». Alejandro la miró, sin saber qué contestar. Ella continuó: «Y yo, ya no olvido. Ahora recuerdo todo, y no me gusta lo que veo». Después de cenar, él intentó acercarse físicamente. Isabel lo detuvo con una mano en el pecho. «No, no es no». Alejandro retrocedió, herido en su orgullo más que en su corazón. «Entonces esto es el fin». Isabel sonrió con amargura. «No, Alejandro. Esto fue el fin hace mucho. Tú solo no lo habías notado». Se dio la vuelta y subió las escaleras. En el reflejo del espejo del pasillo, vio su propia espalda recta, firme, inquebrantable. Las verdades más profundas no se gritan, se graban en voz baja, cuando nadie escucha. Así fue como Isabel decidió contar su historia. No para las redes,
no para la prensa, sino para sí misma. Cerró el estudio una hora antes, colocó su móvil sobre un trípode, preparó una lámpara cálida que iluminaba su rostro con dulzura y presionó grabar. No llevó guión, no ensayó, solo respiró y empezó. Soy Isabel Martín, y esta es la historia de cómo una mujer puede perderse en nombre del amor y volver a encontrarse en el silencio. Su voz temblaba al principio, pero ganó firmeza con cada palabra. No detalló nombres ni fechas al principio. Habló de la renuncia cotidiana, del peso invisible que una esposa carga cuando el mundo aplaude a su marido. Durante años, me sentí la decoración de un éxito que no era mío, confesó. Diseñaba cenas perfectas, fiestas perfectas, sonrisas perfectas. Pero dentro de mí, todo estaba en ruinas. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. No cuento esto por venganza, lo cuento por memoria, porque olvidar sería permitir que vuelva a pasar. Cuando terminó, apagó la cámara y guardó el video. Aún no sabía cuándo lo compartiría, pero estaba lista para tenerlo guardado, como un espejo limpio que, por fin, la reflejaba de verdad. Días después, Daniel apareció en el estudio. Traía una planta en una maceta artesanal y un tupper con galletas caseras. No sabía cómo decir esto, así que lo horneé. Isabel rió. El aire entre ellos era cada vez menos tenso, más íntimo. Se sentaron en la esquina del taller, cerca de las telas. Daniel la miró, serio. Te admiro, no por lo que haces, sino por cómo lo haces. En silencio, sin drama, sin perder la dignidad. Isabel bajó la mirada. No siempre fue así. Él se inclinó hacia ella. No espero nada de ti, pero si un día quieres, aquí estoy. Sus palabras no llevaban presión, solo presencia. Ella no respondió, solo lo miró, con ternura, con miedo, con un atisbo de algo nuevo. Daniel no insistió. Se levantó, le besó la frente y se fue. Isabel se quedó ahí, abrazando la maceta con una sonrisa vulnerable. En otro momento, en otra vida, habría corrido hacia él. Pero aún quedaban cosas por cerrar. No podía dar el paso sin terminar lo que había empezado. No con una herida abierta. No con Alejandro aún en su pedestal. Esa noche, mientras revisaba su correo, encontró un boletín interno de la empresa de Alejandro. Lo abrió sin pensar. Y ahí estaba la noticia. Nuestro director ejecutivo, Alejandro Cortés, será oficialmente promovido a vicepresidente del Grupo Continental durante la gala de liderazgo del próximo viernes. Isabel se quedó congelada. Era el mismo evento donde planeaba exponer la verdad. Todo tomaba una nueva dimensión. Ya no se trataba solo de una traición íntima. Se trataba de ética, de imagen pública, de consecuencias. El correo venía con una lista de invitados, periodistas, ejecutivos, líderes del sector. Una promoción millonaria, una ceremonia de reconocimiento, un hito profesional, construido sobre una farsa personal. Isabel se levantó de golpe, como si el aire del estudio se hubiera vuelto irrespirable. Tomó el pendrive, lo conectó a su ordenador y revisó todo otra vez. Documentos, videos, pruebas cruzadas. La evidencia era irrefutable, pero ahora debía preguntarse, ¿era el momento correcto? No buscaba escándalo por vanidad. No quería ser trending topic. Quería justicia, y esa justicia requería estrategia. El video que había grabado días atrás también era parte del arsenal. Pero tenía que decidir qué mostrar y cuándo. ¿Lo haría en vivo? ¿Dejaría que el público entero lo viera? ¿O le entregaría todo a los directivos antes del evento, para que actuaran ellos? Esa noche, no durmió. Caminó por la casa como un espectro, debatiéndose entre el impulso y la inteligencia. En la madrugada, bajó al salón y se sirvió una copa de vino. Frente a la ventana, pensó en su yo del pasado. Aquella mujer que organizaba cumpleaños como si fueran bodas reales. La que creía que el lujo era sinónimo de amor. La que ponía velas en la mesa esperando gratitud. Ahora entendía que el verdadero lujo era la libertad. La alta gama emocional de saberse suficiente sin adornos. Y ese lujo estaba a punto de conquistarlo. El salón del Hotel Imperial estaba vestido para la gloria. Cientos de personas se movían entre candelabros y alfombras rojas, con copas de champán y sonrisas que sabían a cálculo. Era la gala de liderazgo más esperada del año, y Alejandro era su estrella. En la entrada, lo recibieron como a un rey. Cámaras, micrófonos, periodistas. ¿Cuál es el secreto de su éxito?, preguntó uno.
Alejandro respondió con ese tono de falso humilde que Isabel conocía tan bien. Trabajo duro, visión, rodearse de gente valiosa. A su lado, Isabel lo acompañaba con un vestido negro de corte sobrio, el cabello recogido, los labios rojos como advertencia. Cada paso que daba la hacía más consciente de lo que estaba a punto de hacer. No era venganza, se repetía. Era verdad, justicia, dignidad. En su cartera llevaba el pendrive con todos los documentos y una copia del video que había grabado días atrás. También había enviado una copia digital a su abogada, programada para enviarse automáticamente si algo fallaba. Estaba preparada. Alejandro no lo sabía, pero cada minuto que pasaba lo acercaba más al borde del abismo. La ceremonia comenzó con discursos pomposos y palabras huecas. Se proyectaron imágenes de la trayectoria de Alejandro, desde sus primeras inversiones hasta su supuesta contribución filantrópica. Isabel observaba todo con una calma casi etérea. No aplaudía más de lo necesario, no sonreía más de lo justo. Parecía parte del decorado, hasta que no lo fue, cuando el presentador anunció. Y ahora, unas palabras del hombre que representa el futuro del Grupo Continental, el señor Alejandro Cortés. Isabel supo que era el momento. Se levantó de su asiento antes que él subiera al escenario. Caminó con paso firme hasta el técnico de sonido. Mostró su identificación, su pase especial de organizadora. Entregó el pendrive y murmuró: «Esto debe reproducirse ahora. Es urgente. Confírmelo con dirección». El joven, confundido pero intimidado por su seguridad, obedeció. Alejandro ya estaba en el atril, ajustando el micrófono. Sonreía, satisfecho, sin saber que la pantalla detrás de él no mostraría su nombre en letras doradas, sino la verdad. La sala se oscureció. La música se detuvo. En la pantalla gigante, comenzó a reproducirse el video de Isabel. Ella, sentada en su estudio, con voz clara y firme. Esta es la historia de cómo un hombre puede construirse un imperio sobre la mentira, y cómo una mujer puede derrumbarlo con la verdad. Silencio absoluto. Nadie se movía. Los asistentes se miraban entre sí, desconcertados. Alejandro giró la cabeza, confundido, pero lo peor estaba por venir. Después del testimonio, comenzaron a proyectarse los documentos, contratos de alquiler, transferencias ilegales, imágenes en hoteles con Clara, mensajes donde prometía que su esposa no sospechaba de nada. Cada documento estaba fechado, firmado, autenticado. La pantalla no perdonaba. Alejandro intentó detenerlo. Se acercó al técnico, pero ya era tarde. La abogada de Isabel estaba en la primera fila, con copias impresas para los directivos del grupo empresarial. Uno a uno, los ejecutivos se levantaban de sus sillas, boquiabiertos. El maestro de ceremonias, pálido, retomó el micrófono. «Debemos suspender esta parte del evento y revisar urgentemente la información presentada». Alejandro gritó algo ininteligible. Su voz desesperada quebró el ambiente de gala. Los flashes ya no lo celebraban, lo devoraban. Nadie lo aplaudía, nadie lo rescataba, ni siquiera Clara, que estaba en la parte trasera del salón, y que salió sin decir palabra. Todo su imperio se deshacía en público, en tiempo real. Isabel no dijo nada más. Solo bajó del escenario y caminó hacia la salida con paso firme. Daniel la esperaba en el vestíbulo, apoyado contra una columna. No le preguntó nada, solo la miró. Ella se acercó y por primera vez en semanas, se permitió un gesto íntimo. Le tomó la mano. Él la apretó con suavidad, sin urgencia. Ninguna palabra era necesaria. Lo que Isabel acababa de hacer no era solo una exposición, era un renacimiento, y él lo había presenciado en silencio. Cuando salieron del hotel, el aire de la noche era más liviano. El ruido del escándalo quedaba atrás, como una tormenta lejana que ya no podía alcanzarla. Isabel exhaló largo, como si todo el veneno acumulado por años hubiese salido por fin. Daniel la miró. ¿Y ahora? Ella lo miró de vuelta. Ahora, respiro. Y por primera vez en mucho tiempo, lo decía sin peso, sin pose, sin miedo. El primer lunes después del escándalo amaneció con un sol tímido y calles tranquilas, como si el mundo se tomara una pausa para darle a Isabel el espacio que necesitaba. Despertó temprano, sin sobresaltos, sin el peso de los secretos, sin la ansiedad de revisar correos ni el miedo a descubrir otra mentira. Alejandro había abandonado la casa en silencio esa misma madrugada tras la gala. No hubo notas, ni reclamos, ni lágrimas. Solo vacío. Un vacío que, en lugar de doler, liberaba.
Isabel respiró hondo frente al espejo del baño, se recogió el cabello y murmuró: ahora sí. El estudio, aún con olor a pintura fresca y madera barnizada, brillaba con luz propia. En la entrada colgaba un discreto cartel: Isabel Martín, diseño de interiores y proyectos emocionales. No lo había elegido por marketing, sino por convicción, porque cada espacio que transformara llevaría consigo su historia. No solo muebles, reconstrucción, superación, verdad. Esa mañana llegaron los primeros arreglos florales de felicitación, no de empresas, ni conocidos interesados, de antiguos amigos, de antiguos olvidados. Y entre ellos, una tarjeta de Clara: lo dijiste con elegancia. Gracias. Isabel la guardó sin rencor. A media mañana, Daniel llegó con café, como siempre. Esta vez, vestía de manera distinta, más relajado, menos visitante, más parte. Llevaba bajo el brazo una carpeta con papeles, presupuesto, propuestas, nombres de posibles clientes. Entonces, ¿lo hacemos juntos?, preguntó. Isabel le sonrió. Si no eres de los que se rinden a mitad del diseño, claro que sí. Chocaron las tazas de café como brindis. Ninguna firma era necesaria. Era un acuerdo sellado con respeto y mutua admiración. Durante la semana, Isabel recibió llamadas de medios, de revistas, de programas de televisión. Querían su versión, su escándalo, su titular. Pero ella respondió a todos con una frase idéntica: mi historia ya fue contada. Lo que sigue es lo que importa. No tenía interés en explotar el drama. Había dicho todo lo necesario, en el momento justo, y con la voz que tanto tiempo había silenciado. Ahora solo quería construir, crear, volver a mirar hacia adelante sin sentir que traicionaba su pasado. Daniel se convirtió en una constante serena en su vida. Compartían ideas, decisiones, silencios. No hablaban de amor, no aún, pero había gestos, un roce de manos, una risa cómplice, una mirada larga al final del día. Una tarde, mientras organizaban muestras de tela, él la miró y dijo: ya no estás en guerra. Isabel lo miró, sorprendida. ¿Y eso cómo lo sabes? Daniel sonrió: porque volviste a usar colores claros. Y era cierto. Sus vestidos, antes dominados por el negro y el gris, ahora llevaban blanco, azul cielo, terracota, tonos de renacimiento. Alejandro, según los rumores, había dejado el país, destituido, desacreditado, procesado por la Junta del Grupo Continental. Pero Isabel no seguía su rastro, no por indiferencia, sino porque había aprendido que a veces cerrar una puerta es más poderoso que seguir golpeándola. No lo odiaba, no lo extrañaba, simplemente lo soltó, como quien deja caer una piedra tras cruzar un río. Ya no era parte de su historia, sino del pasado que le enseñó a mirar mejor el futuro. Una tarde de sábado, mientras regaba las plantas de su nuevo estudio, una periodista joven se acercó con timidez. Solo quiero hacerte una pregunta. Si tuvieras que definir este momento con una palabra, ¿cuál sería? Isabel pensó un instante. Inicio. La chica sonrió, agradeció y se fue. Isabel siguió regando sin más. No necesitaba explicar. El mensaje ya estaba claro. No se trataba de volver a empezar desde cero. Se trataba de comenzar desde la experiencia, desde la verdad, desde la fuerza que solo se gana cuando te rompes y te reconstruyes con tus propias manos. El día de la inauguración oficial del estudio, Daniel colocó un pequeño marco sobre su escritorio. Dentro, una frase escrita a mano: lo que no fue hogar, fue impulso. Isabel lo miró, emocionada. Lo abrazó con firmeza, sin palabras. No era un final feliz de telenovela. Era real, humano, imperfecto, pero suyo. Finalmente, suyo. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.